Daniel, siendo joven, fue escogido como gobernador en Babilonia. Aun cuando era esclavo, Daniel hizo que su trabajo fuese con excelencia e integridad a Dios. Daniel sirvió al rey de Babilonia con excelencia, pero su lealtad primordial y su fidelidad era para Jehová su Dios, el Dios de su pueblo Israel. Daniel tuvo que enfrentarse a los reyes y darles malas noticias, a pesar de que en eso estuviera en juego su propia vida. Daniel no le importó hacerlo y se opuso ante leyes que estaban en contra de sus convicciones, de sus principios. Él fue fiel en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa, y Daniel prefirió morir antes de obedecer a algo que iba en contra de los principios de Dios. Pero lo que me encanta cuando yo leo la escritura es que dice: y Daniel prosperó en el reino de Ciro y en el reino también de Darío. Pero no solo en ello, también en el reino de Nabucodonosor. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Escúcheme esta mañana, que no importa el gobierno que pueda venir, no importa el estado, no importa la persona que pueda llegar a ocupar un poder, lo importante es que usted y yo tenemos promesas grandes de parte de Dios, que si usted y yo nos mantenemos en integridad, en obediencia, en santidad, en fidelidad a Dios, vamos a prosperar. No importa el gobierno ni la persona que esté en cualquier lugar. Amén. Usted y yo vamos a prosperar. Nuestros hijos van a ser descendientes grandes en esta tierra, porque usted y yo somos fieles, íntegros al Señor. Y esto es lo que Daniel hizo. Me admira a mí, un jovencito de 16, 17 años, esclavo en Babilonia, ya un anciano de 85, de 90 años. Y la Biblia dice: y Daniel prosperó. No importó el gobierno, no importó el estado, no importó quién estuviera, Daniel prosperó por su primera razón por la cual Daniel prosperó fue por su integridad. Vaya conmigo a la Biblia, Daniel capítulo 1, versos 5 al 8. Vamos a ir ahí un poquito rápido. Ahí no se aparte de este libro de Daniel. En primer lugar, ¿por qué prosperó? Por su integridad. Daniel capítulo 1, versículos 5 y 8. Dice así la escritura: y le señaló el rey, hablando del rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice, y el rey dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se los presentase delante del rey. Entre esto, dice, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Oiga, qué lindo es esto. Esto es integridad. El participar de la comida traída de la mesa del rey para ellos era contaminarse, porque estaba prohibido en primer lugar por la ley de Dios, que decía que no tenían que comer ningún tipo de animal inmundo. No solo aquel que participaba en tal rito estaba adorando los ídolos, sino también que el que comía y bebía participaba de eso. Pero la verdadera razón por la cual Daniel se abstuvo de no comer comida del rey ni beber vino del rey, la siguiente es porque Daniel entendía y se le reveló que era prohibido en la palabra de Dios hacer tal razón. Dijo: yo no voy a contaminarme con este tipo de comida, aunque sé que viene del rey, aunque sé que es la mejor comida, el mejor manjar y el mejor vino. Pero por encima de eso, por encima de la comida, por la buena comida, yo en mi corazón temo a Dios y temo su palabra. Yo voy a guardar la palabra de Dios por encima de cualquier deleite natural de esta tierra. Y es lo que usted y yo tenemos que tener, esa misma posición de Daniel, aquel hombre que dijo: yo no voy a comer de esto que ha sido ofrecido a ídolos, pero más que eso, porque Dios me lo prohíbe en su palabra que yo lo haga. Eso se llama integridad y temor a Dios. No importa el lugar. A veces usted
puede ir a otro país, a otra nación, lo que sea, y allá usted puede decir: es que pastor, por la cultura, es que la cultura de esa nación es así, es que allá acostumbran, son costumbres de ellos. No importa la cultura, no importa la costumbre, porque por encima de la cultura, por encima de las costumbres de los pueblos, de las naciones, donde sea, está la palabra del Señor. Y ahí yo tengo que guardarme íntegro delante de Dios por lo que Él me ha dicho en su palabra. Amén. Y la integridad de Daniel fue puesta a prueba. Hermano, qué terrible es cuando tú estás en un lugar y dices: aquí no hay nadie, aquí no me ve, estoy a miles y miles y miles de kilómetros de la distancia de mi país, de la iglesia, de esto, de los líderes. Su temor no tiene que ser al hombre, su temor tiene que ser a Dios. Es a Él al que yo me debo y me respeto, donde quiera que esté, en lo secreto, en lo público, donde sea, en cualquier tipo de nación. Yo tengo que entender que mi integridad debe ser manifestada en esos lugares. Daniel decidió permanecer firme en su integridad, fuesen cuales fuesen los resultados. Propuso en su corazón no contaminarse en la ración de comida del rey, ni en el vino que el rey bebía. Daniel mantuvo su integridad por encima de la ordenanza del rey, por encima de la cultura de la nación babilónica y por encima del lugar en donde él se encontraba como esclavo. Esto es lo que todos tenemos que tener. Tenemos que tener esta misma actitud de integridad. No importa donde estemos, hermano, no importa a donde usted vaya. Daniel prosperó en el lugar que estaba porque fue íntegro. Segundo punto, ¿por qué Daniel prosperó? Porque también Daniel no solo era un hombre íntegro, sino también era un hombre fiel por su fidelidad. Daniel capítulo 6, vaya ahí conmigo a la Biblia. Daniel capítulo 6, versículo 3 al 5. Daniel capítulo 6, versículo 3 al 5 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Ese es el Espíritu Santo. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? ¿Qué dice que era? Dice: él era fiel. Oiga, él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos en contra de él en relación con la ley de su Dios. Oiga, qué tremendo lo que la Biblia dice. Dice: este Daniel era superior. ¿A quiénes? A todos los magistrados, a todos los demás gobernadores, a todos los demás de la corte, del gobierno, a todo ministro, a todos. Daniel era superior a ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, porque el Espíritu del Señor estaba en Daniel, y eso nos hace superiores. No importa dónde estemos, no importa a dónde vayamos, cuando el Espíritu de Dios está con alguien, el Espíritu de Dios lo levanta, lo exalta, lo honra. El Espíritu de Dios le da sabiduría, dirección en todo lo que hace. Daniel dice: era superior. Los demás tuvieron envidia al ver a Daniel, como el rey quería honrarlo, hasta ponerlo como el primero, el segundo en el reino. Esto despierta siempre lo que Dios hace en alguien, despierta envidia y celos. Empezaron, dice, a buscar alguna falta, algo corrupto en la vida de Daniel. Pero dice: y ninguna cosa, ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel, porque Daniel, dice, era fiel en todas las cosas. Qué lindo es poder hallar gente así en los gobiernos, pero lastimosamente no hay de ese tipo de personas en los gobiernos. Pero Daniel sí lo tenía, porque era un hombre que tenía temor real, vivo a Dios. Un día yo le dije a alguien: ¿sabe qué? Yo no juego al ser cristiano, yo no estoy jugando al ser un evangélico, yo no estoy jugando al ser iglesia. Yo soy un hijo de Dios, yo no juego a ser un hijo de Dios. Usted y yo no puede jugar a hacer eso. Daniel supo quién era y se dio el lugar como hijo de Dios allí en el reinado de Babilonia. Y los gobernantes buscaban, decían: este es ser corrupto como nosotros somos, este también ha de tener cosas allí debajo como todos nosotros. Y buscaron
buscaron y buscaron y no encontraron ninguna falta, ningún vacío, no encontraron nada en Daniel. Era fiel en el gobierno, era fiel en el estado que se le había dado, era fiel en todas las cosas administrativas, pero también era fiel a su Dios, porque el que es fiel a Dios también será fiel en las demás cosas. El que es infiel a Dios será infiel en las demás cosas también. Por eso usted y yo tenemos que entender que la prosperidad de Daniel no vino solo por venir, sino fue un hombre fiel, fue un hombre íntegro en todo lo que hacía. Los demás gobernadores estaban viendo en eso Daniel, estaban viendo que el favor de los reyes era para Daniel, y esto provocó celo, provocó envidia. Pero quiero decirte en esta mañana, cuando Dios te levanta y te exalta, no hay hombre y no hay fuerza que pueda detener la mano del Dios Todopoderoso. Cuando Él decidió levantarte, te va a levantar, y no importa el hombre ni quien se oponga. No hay nada, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra alguien que ama a Dios, alguien que es íntegro con Él. Aunque lo buscaron por su Dios, aquel hombre dijo: no, yo voy a seguir adorando y buscando a mi Dios, no importa si he de morir. Y aquí me encanta lo que Daniel es y lo que significa: Jehová es mi juez. Amén. Cuando lo acusaron injustamente, cuando lo tiraron al foso de leones, Daniel sabía que le habían asignado un nombre que decía: Jehová es mi juez. Y no importa lo que los enemigos, no importa quién venga a acusarte, no importa quién venga a decirte: mire, usted es una persona así, y vengan a hablar mentira de ti. Yo quiero decirle algo: al Dios que servimos, Él es juez de nosotros. Él peleará nuestra batalla, Él nos va a sacar adelante. No importa lo que pase, mientras tú y yo seamos íntegros y seamos fieles a Dios. La intención de Daniel no era ser popular, eso no buscaba Daniel. Estaba comprometido en hacer lo recto ante los ojos de su Señor y ante su Rey. Oiga qué lindo. La intención de Daniel no era ser popular. Estaba comprometido a hacer lo recto ante su Dios, ante el Señor de señores, pero también ante aquel que le había dado la confianza de administrar los asuntos en el gobierno. Cuando tuvo que enfrentar las consecuencias de elegir una línea de acción no poco común, lo hizo con un espíritu tranquilo, a la manera de Cristo, y sin una queja dijo: yo seguiré adorando a Dios. Tercer punto, y con esto voy a ir terminando. Daniel prosperó también en todos estos reinados por su obediencia. Daniel sabía y reconocía quién era Dios. Qué lindo es eso. Eso hablaba hoy con Wilber y Flor esta mañana antes de iniciar. Decía: qué lindo es cuando alguien conoce y sabe quién es Dios. Y yo les decía a ellos: pero como alguien, el estándar, escúcheme, el estándar del cristianismo, el cristianismo común, ¿cómo va a llegar a conocer a Dios? Les decía a ellos, si no aman estar un tiempo con Dios, si no aman tener una relación de intimidad, de plática con Dios en el lugar secreto, si no aman estudiar la palabra del Señor, ¿cómo van a poder conocer al Dios que sirven? Hermano, usted y yo conocemos a Dios por la relación, por la intimidad, por la comunión, por la oración, por el tiempo que yo estoy y por las escrituras. Yo conozco a Dios. Por eso dice Jeremías: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo le decía a ellos: ¿a dónde es que Dios me la va a revelar? ¿A dónde es que Dios me la va a dar a mí, a hacer conocer esas cosas? Es cuando yo estoy en comunión, cuando yo estoy con Él, cuando yo estoy allí apartado con Él. Dice la Biblia, allí cuando estás en el secreto con Él, dice, Él te va a enseñar, Él te va a revelar, Él te va a enseñar cosas que de ninguna otra forma pudieras conocerla más que estando en la comunión con Dios. O sea que usted no va a poder conocer cosas que Dios quiere hacer grandes y poderosas en su vida, en su familia y en su hogar, si usted no tiene comunión con Dios. Si usted no ama la Escritura, no va a poder conocer todo lo que Dios quiere hacer con su vida. La Biblia es clara. ¿A dónde Dios revela? Allí en la intimidad. Dice, le voy a enseñar y voy a revelarle cosas grandes y ocultas. La obediencia de
Daniel le llevó a ser cabeza y no cola, como dice la promesa de Dios a quienes guardan sus mandamientos. Y pondrá el Señor, te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Estarás por encima y no estarás debajo, si escuchara los mandamientos del Señor tu Dios que ordenó hoy para que los guardes cuidadosamente. Qué lindo es esta palabra. O sea, Dios te va a llevar a ti por encima de otros, te va a llevar siempre arriba, te va a dar puestos de autoridad. Cuando nosotros honremos los mandamientos de Dios. Y esto lo que hizo Daniel. La historia de Daniel ilustra algunos elementos claves de la obediencia. Vemos al sabio joven en este momento haciendo lo que ordenó el Señor, tanto a la manera correcta como en el momento correcto. La Biblia dice en Samuel capítulo 15 versos 22 y 23, se lo leo. Dice: y Samuel dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los gastos y en víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste desobedeciendo la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti como rey. Quiero decirle hoy, en esta mañana, que no importa el gobierno, como dije, que venga y que esté, no importa todo lo que puedan profetizar acerca del año 2022, lo que yo sé es que yo voy a prosperar en todas las cosas. Yo no sé si usted puede decirlo hoy conmigo. Póngase de pie esta mañana. Yo quiero que usted repita conmigo: no importa el gobierno que venga o que esté, no importa el gobierno que venga o que esté, no importa lo que puedan profetizar del año 2022, lo que yo sé es que voy a prosperar en todas las cosas, porque he decidido caminar en integridad, en fidelidad y obediencia a Dios. Voy a prosperar porque he decidido caminar en integridad, en fidelidad y en obediencia a Dios. Aleluya. Somos aquí, amado.